Y ya estamos con el launcher fijado. Le damos unos segundos que cargue. Y listo. Ya, nos acaban de traer este equipo Intel. Lo vamos a revisar. A ver qué es lo que le pasa. Ahí damos pila o batería para nuestro control. Encendemos el equipo. Ya. Configuración de red. Este igual es fácil. Pero antes que se active el reverb, que tendríamos que restablecerlo, vamos a probar otra cosa. Activamos una imagen. Encontramos la red. Está sin acceso a internet. Pero aquí ya deberíamos poder, ahí está con el reloj. Conectado a la red, vamos a intentar con el micrófono abrir ajustes. Reiniciamos. Activamos Wi-Fi. Se conectó correctamente. Abrir Play Store. No
conectado sin internet. Está conectado sin internet. Vamos a Zeus. Conectamos 25 77 46 y le damos a desconectar. Ya tenemos acceso. Vamos a probar con cable ahora. Una vez que inicie. Abrir ajustes. Rápido. Ahí está. Conectamos. Lo más importante. Y estamos junto a eso. Esto nos pide clave, así que ya estamos listos. En cuanto a eso, y activamos la depuración USB. Estamos listos. En el caso este es más fácil. Como ya activamos la depuración USB, nos vamos a ATV Tools. Buscamos dispositivo. Abrir ajustes.
conectar internet. Ahí tenemos la IP, lo seleccionamos, le damos permitir, aceptas, y desde acá ya puedes instalar un launcher. Instalando launcher, Projectivity yo lo tengo con número, pero si tienes la APK lo puedes mandar directo, o también puedes abrir el Play Store desde acá mismo. Desde acá. Aprovechamos desactivar. Como ya habíamos instalado la APK, lo podemos abrir desde aquí. Damos OK, le das permiso, aceptas las notificaciones, das OK, le das OK, OK. Vamos a fijar el launcher como principal. Desinstalamos todo lo que no sirve. En este caso nos deja inhabilitar. Con este lo mismo, ajustes de aplicación, inhabilitar. Con eso ya estaría bien. Alimentación. Y la obligación buscamos Projectivity. El último, ajustes de nombre, conferencia del dispositivo, accesibilidad, y te vas al final, Projectivity.